Myrdin no está muerto, aunque lo merece. De esto hablaremos más tarde. Y sí, soy Nimue, consejera de Arturus Rey y guardiana del lago. Y tú eres Peretur, y llevas toda la vida buscando mi lago. Lanza es una novela escrita por Nicola Griffith, editada por Duermevela, con traducción de Arrate Hidalgo y que consta de 220 páginas. Duermevela publica o bien libros a autoras que, por cualquier razón que estoy segura de que nada tiene que ver con el machismo, han sido olvidadas, o bien publica libros escritos por autores actuales con una visión diferente de la fantasía. En este caso tenemos un poco de los dos. Tenemos un libro moderno escrito por un escritor actual, pero que nos cuenta una historia de fantasía de un universo de ficción creado hace siglos. Pero, ¿de qué va Lanza? Nos cuenta la historia de Peretur, una chica que no sabe que es una chica, criada en un valle aislado con la sola compañía de su madre, una mujer muy protectora que le advierte una y otra vez sobre los peligros que le acecharán si sale del valle. Pero Peretur tiene ciertos poderes y es una persona inquieta, así que sale y se encuentra con una serie de personas que le hacen querer llegar a Caerleon, a la corte del rey Arturus, y hacerse caballero. Pero para ello tendrá que pasar toda una serie de aventuras y retos. Sí, esta es una historia en la que aparecen el rey Arturo y sus caballeros de la mesa cuadrada, redonda. Es una historia que se desarrolla dentro del mito artúrico, posiblemente la historia medieval de caballeros más famosa en Europa y América. Uno de los mundos de fantasía más reconocibles durante siglos, adaptada numerosas veces en libros, series y películas, con personajes tan reconocibles como el rey Arturo, la reina Ginebra, Lanzarote, Merlín, la dama del lago, Morgana, Galahad, Gawain o Parsifal. Lo cual, obviamente, hace que de lo primero de lo que debamos hablar sea la materia de Bretaña. Yo creía que la materia de Bretaña era otra forma de llamar al conjunto de leyendas artúricas, pero no. Si bien la mayoría de historias que entran dentro de la materia de Bretaña son relativas a los mitos artúricos, también entrarían dentro otros reyes y leyendas de las Islas Británicas. Al parecer, según la Wikipedia, el nombre de materia de Bretaña viene de un poema épico del siglo XII, obra de Jean Bodel, donde dice que solo hay 3 materias que importan al hombre perspicaz: la materia de Bretaña, la materia de Francia, centrada sobre todo en Carlomagno, y la materia de Roma, que habla sobre los mitos griegos y romanos. La materia de Bretaña tiene como base más importante el Historia Regum Britanniae, de Geoffrey de Monmouth, que es una crónica de los reyes de las Islas Británicas desde los tiempos inmemoriales hasta el siglo XII, cuando se escribió con una fidelidad histórica incuestionable. Por eso salen personajes como Eneas y Merlín. Pero a riesgo de equivocarme, el autor más famoso que se relaciona con la materia de Bretaña es el cretino de Troyes. Perdón, Chrétien de Troyes. Suyas son Erec y Enid, el caballero del carro, Ivain o el caballero del león, o Perceval, la historia del Grial. Es también el que metió a Lanzarote del Lago en los mitos artúricos por primera vez con el nombre de Lancelot du Lac, como amante de la reina Ginebra. Posiblemente a petición de María de Champaña, que era quien pagaba y vivía en una época donde si eras de la aristocracia no te casabas por amor. De hecho, ni siquiera elegías tú al marido. No confundir a María de Champaña con María de Francia, esta última una famosa autora de la materia de Bretaña. La Úrsula K. Le Guin de las leyendas artúricas, básicamente. El mito artúrico no es claro y uniforme, está creado por muchas historias independientes, que a veces se contradicen, escritas por diferentes autores, en diferentes idiomas y en siglos distintos, desde el VI hasta bien entrado el siglo XV, con la muerte de Arturo de Thomas Malory. El universo Marvel es lógico y unitario en comparación, pero este es un buen ejemplo porque funciona muy parecido. Los títulos individuales, los crossovers, los reboots. El mito artúrico, los cómics Marvel del medievo. Lanza es una especie de versión de la historia de Parsifal. Parsifal, el pavo que fue a por el Grial y no le encontró de primeras porque no preguntó. Porque la historia de Parsifal es la historia de la búsqueda del Grial, el cáliz que según la leyenda guardaba la sangre de Cristo que éste derramó durante la crucifixión. La gente del medievo europeo estaba más obsesionada con las reliquias y artefactos legendarios que los nazis. Se supone que la búsqueda de Parsifal es espiritual, pero la copa también tiene poderes curativos, así que puede servir, como sirve en Lanza, para curar ciertos problemillas de la pareja real. En realidad Lanza es más que una especie de versión de la leyenda de Parsifal. Es una nueva versión de esta historia. Una versión actualizada, en el sentido de que lo escribe en un lenguaje y con una estructura más acorde a nuestros tiempos, pero si no, es sorprendentemente fiel. Sobre todo a la versión de Chrétien de Troyes, que desgraciadamente está inacabada y que Wolfram von Eschenbach completó ese mismo siglo. Este último sirvió, por ejemplo, como base de la ópera de Wagner y, por tanto, también al imaginario nazi, desgraciadamente.
La protagonista del Lanza, Peretur, es criada en el bosque, aislada, solo con la compañía de su madre, una madre continuamente preocupada por su hija que le advierte una y otra vez de que no vaya al mundo de los hombres, a la civilización. Pero un día Peretur, que ya siente la llamada de la aventura, se topa con un grupo de caballeros y decide que quiere ser como ellos. La novela incluso tiene detalles como el enfrentamiento con Kai, que también está en el original de Chrétien de Troyes. Y que Peretur sea mujer no es algo que rompa tanto la verosimilitud histórica en cuanto a esta leyenda, porque en la versión de Eschenbach las mujeres tienen una importancia tremenda. Sospecho que porque este género tenía mucha popularidad entre el sector femenino, pero también porque la idea de la femineidad es importante para este género literario en concreto. Nicola Griffith ha hecho una nueva versión de Parsifal que no desentonaría nada con el tipo de historias que se escribían en la época en la que se escribió Parsifal, o los distintos Parsifal. De hecho, Lanza une el mito artúrico con las leyendas celtas. ¿Cómo hacen las nieblas de Avalón? Sí, pero sin que la autora haya abusado sexualmente de ningún niño, que oye, es un plus. Esta unión del mundo artúrico del Lanza con la mitología celta no es casualidad ni baladí, tal y como expresa la propia autora en su posfacio. Se supone que la leyenda de Parsifal contiene muchos paralelismos con la raza fantástica de los Tuatha Dé Danann, que serían una especie de dioses de la mitología celta irlandesa. Esta raza tiene 3 talismanes de poder, la lanza, el caldero y la espada, y esto aparece tal cual en la novela de Nicola Griffith. El trabajo de documentación de este libro es impecable, en cuanto a la época que intenta representar, las elecciones estilísticas y el simbolismo propio del género en el que se inscribe, que es fantasía, sí, pero un tipo muy específico y antiguo de fantasía. Como he dicho, los mitos artúricos se escriben a lo largo de diferentes siglos. Comienzan como canciones cantadas por juglares, luego pasaron a escribirse como Leis, Lied en alemán, que es un tipo de poemas, de román o romances que unen elementos fantásticos y gestas de caballeros, hasta llegar a la forma en prosa, que conocemos como novela de caballerías. Supongo que le fastidiaría un poco a Cervantes si se enterara, pero el género que satiriza en Don Quijote de la Mancha es el que ha cristalizado para nosotros la visión que tenemos de la Edad Media, en gran parte por la revitalización que estas obras tuvieron durante el siglo XIX. Ya sabéis, con todos esos cuadros que en el imaginario colectivo se entienden como representaciones medievales, pero que no representan con mucha fidelidad la moda del medievo. No, las mujeres no llevaban el pelo suelto usualmente. Esa es una idea romántica de la moda medieval. Un poco como pasa con las películas de época, donde las mujeres, incluso si se supone que viven en el siglo V, ya conocen la depilación por láser. Este tipo de literatura tiene una serie de tropos, de ideas comunes a todas las historias, y un simbolismo propio que reconocían las gentes de la época. De ello habla Victoria Cirlot en Figuras del destino, mitos y símbolos de la Europa medieval. Estas historias son historias de caballeros, y los caballeros necesitan una aventura para probar su valía, una quest. Como Link. Y como Link, deben adentrarse en lugares extraños, usualmente simbolizados por un bosque. El bosque representa lo desconocido, lo no civilizado. Ahora un bosque es un lugar plácido con árboles y algún riachuelo, pero pensad que en esa época había animales salvajes como osos o lobos, que ahora ya apenas quedan. Porque los exterminamos. Eso es lo que significa la civilización, el exterminio de todo lo que consideramos salvaje. El bosque también permite al héroe estar solo, pues únicamente en soledad puede ponerse a prueba, aunque también sirve para huir de la corte y encontrar el amor, como Tristán y Isolda, esa pareja que se enamora por accidente y luego se pasa toda la historia buscando sitios donde poder folgar sin que el rey y marido de Isolda se entere, como si estuvieran siguiendo un reto viral de TikTok. El bosque en los mitos artúricos es Brocelandia. Creo que en Lanza no se especifica el nombre, pero Peretur se cría en el bosque, en un valle protegido por un hechizo que lo hace invisible a los ojos de las personas civilizadas. Peretur, como Parsifal, hace el viaje contrario, del bosque pasa a la corte, de lo salvaje a la civilización, pero para entrar en la civilización primero pasa por la prueba de la aventura, debe enfrentarse a enemigos y obstáculos, y estos siempre están en el bosque, salvo Kay, pero Kay simboliza la jerarquía de la sociedad de la época que es extraña a Peretur. La llamada de la aventura es importante. El caballero abandona todo lo que conoce, su casa, su familia, para adentrarse en lo desconocido. En este tipo de historias siempre debe haber un cambio brusco, un abandono de la costumbre. Igual pasa con Peretur, que abandona a su madre para poder seguir su visión y a los caballeros que encuentra por primera vez. La quest en Parsifal, como señala Victoria Cirlot, es continua, solitaria y sin descanso. Es la aventura del saber, de la búsqueda del conocimiento, el conocimiento del mundo y de uno mismo. Y esta búsqueda tiene relación con la búsqueda de sí misma que hace Peretur, como mujer, pero también la búsqueda de su orientación sexual.
Y juro que esto en ningún momento desentona con el tipo de historia ni con la época histórica en la que se desarrolla. La mayor parte de la gente tiene una serie de ideas sobre la Edad Media que vienen de señoros del siglo XIX, llenos de prejuicios y que no tenían ni pajolera idea de lo que estaban hablando. Como yo, vamos, pero con corbata. La Edad Media es más compleja, colorida y vital de lo que la gente piensa. En cuanto a la sexualidad, es un tema peliagudo porque las etiquetas actuales no valen exactamente para identificar relaciones de hace siglos, pero eso no significa que lo que ahora consideramos relaciones y personas LGBT no existieran. Se ha solido hablar sobre el subtexto homoerótico de Sir Gawain y el Caballero Verde, un subtexto, por cierto, que está ausente en la adaptación que hizo David Lowery en 2021, porque hay besos entre hombres, pero esto era normal en la época y los besos entre hombres y mujeres sí parecen preceder al sexo o tienen un significado sexual, mientras que los besos entre hombres carecen de esa naturaleza. Por cierto, aparentemente, según pone la Wikipedia, por entonces la Iglesia empezó a mostrar preocupación por la costumbre entre hombres de besarse en la boca. La masculinidad y la representación de la misma era distinta hace siglos. Lo mismo con la feminidad. Y lo de ser mujer y vestirse de hombre y seducir mujeres es algo que históricamente ha sucedido. Más de una vez. Y eso los casos de los que nos enteramos. Lo de Peretur en el libro no se me hace en absoluto extraño. Y de verdad, Lanza no es la primera obra en insinuar que la relación entre Lanzarote el Lago y el rey Arturo era más que de hermanos de armas y que el triángulo amoroso con la reina muy posiblemente fuera un triángulo equilátero. Ya lo hizo Las nieblas de Avalón y esa obra es de 1983. Pero mira, ahora tenemos otra que está escrita por una autora que, hasta donde sabemos, no ha abusado de niños. Por favor, Nicola, no toques niños. Hablando de Lanzarote, en Lanza nos encontramos con este pasaje. Echaban de menos el olor de los helechos. Yo lo que más echo de menos es la fabada de mi madre. Morcilla, faves, azafrán traído del sur. A Peretur se le hizo la boca agua. Lance asintió en la oscuridad. ¿Te gustaría? Lo mejor es acompañarla con sidra, que se hace con las manzanas ácidas que saben a la tierra fina de la montaña y al sol del verano. Sí, gente, según este libro, Lanzarote del Lago era asturiano. Que el hecho de que Lanzarote sea de Españita me da la oportunidad, y no puedo creer que esto sea posible, de hablar de Emilia Pardo Bazán. Sí, la autora y personaje en sí mismo, más grande que la vida. Escribió libros que se vendían como churros, tuvo un tórrido romance con Galdós, luchó para entrar en la Real Academia Española y no lo consiguió, aunque sí entrar en el Ateneo. Su vida da para una serie de 6 temporadas y una película. También tengo que decir que es una figura que hay que analizar en su contexto histórico. Podemos considerar que es precursora del feminismo moderno en España, pero también era una aristócrata clasista y racista. Una cosa no quita la otra. Total, Pardo Bazán es sobre todo conocida por ser escritora y su novela más famosa es Los Pazos de Ulloa. Sin embargo, como escritora, fue de lo más heterogénea. Escribió obras incardinadas dentro del naturalismo, sí, pero también libros de cocina, relatos de misterio, policíacos o de fantasía. Y así llegamos a La Última Fada. La Última Fada es una novelette o relato que comienza así. Cuando Tristán de Leonís, caballero de la tabla redonda, e Íseo la Morena, reina del país de Cornualla, hubieron exhalado a un tiempo el último suspiro, siendo muy ardua faena el desenlazar sus cuerpos estrechamente abrazados, al pie de un espino cubierto el año todo de blanca flor, en las landas de Bretaña, país de encantamiento, se celebró un conciliábulo de fadas para tratar de la suerte del hijo que habían dejado los dos amantes. Sí, La Última Fada es lo que solo puedo describir como fanfic artúrico. Pardo Bazán escribió una historia donde el protagonista era el hijo de Tristán e Isolda. Pardo Bazán en la actualidad publicaría en AO3. Pardo Bazán escribiría posts super largos en Tumblr sobre sus ships favoritos. ¿Me extraña que shipeara a Tristán y Isolda? Por supuesto que no. Eran una pareja horny on main, exactamente igual que Doña Emilia. Tampoco me extraña que escribiera una historia del mito artúrico, dado que, como he dicho, en el siglo XIX hubo una renovación del interés por estas historias, con el romanticismo y todo eso. Me extraña un poco más que sea precisamente el mito artúrico, porque me parecería más normal que recuperara algún romance o cantar patrio o se acercara más a la materia de Francia, que habla más de Carlomagno y la lucha con los musulmanes. De hecho, un poco sí lo hace, porque La Última Fada tiene un ligero tufo antiislamista que te lo lee alguien de Vox y le pone 5 estrellas en Goodreads. La Última Fada también intenta emular la fuente de la que bebe, tal y como lo hace Lanza.
Lanza está bellamente escrito, es lo más poético posible dentro de que se trata de prosa. Tiene que hacerlo así, porque el tipo de literatura que imita era así. La base folclórica de Pardo Bazán la ata a los romances del mito artúrico también, y el lenguaje es igualmente poético, pero hay algo intangible que me hace preferir Lanza en cuanto a versión modernizada de la leyenda artúrica. Y no solo que sea políticamente correcta, ¿vale? De todas formas, os dejaré un enlace a la biblioteca virtual Cervantes para que podáis leer La Última Fada y disfrutar de lo que es, a todas luces, un fanfic. En serio que no puedo creer que esta mujer escribiera un fanfic artúrico protagonizado por un Oce que es hijo de Tristán e Isolda. ¡Es que es la fantasía! Por cierto, Emilia, Iseo la morena, no podía ser la mujer que amaba a Tristán, porque esa era Iseo la rubia. Luego estaba la otra Iseo, la de las blancas manos, que era la tipa con el mismo nombre con la que Tristán se casó y de la que no estaba enamorado. A ver si nos documentamos más como Nicola Griffith, ¿eh? En cualquier caso, Lanza es una novela por y para amantes del mito artúrico que puede disfrutar cualquier otra persona, y no solo a quienes les guste la fantasía. Tiene aventura, romance, magia, está escrito increíble, está traducido increíble, las ilustraciones que trae el libro son bonitísimas, te entretiene y te deja el corazón calentito. No se le puede pedir más. Es muy buen libro, y es corto, no cuesta nada leerlo. Es una incursión en un tipo de fantasía y de género literario que, pese a tener ya siglos y ser denostada en su momento, puede reescribirse de tal forma que parece actual. Es lo que tienen los mitos, que son eternos. En Istrath Tiwi, cerca de los confines de Daifez, había un endrino en el que los alcaudones dejaban clavadas a sus presas, crías de ratón, orugas, pájaros más pequeños, abejas. Solía haber una veintena de cosas muertas, secándose hasta ser cáscaras huecas, colgadas como despensa y aviso a un tiempo. El caballero rojo había colgado más. Por ambas márgenes flanqueaban el vado a lisos desnudos y sauces que aún se aferraban a sus hojas. Cada recodo de cada rama contenía restos, hombres, mujeres, incluso niños. 2 perros, una cabra, medio asno. Y eso eran solo los cadáveres que aún estaban lo bastante frescos para ser reconocibles. Había más, muchos más, tan podridos que de ellos no quedaban más que tiras de cuero y huesos viejos apenas sujetos por una pieza de armadura, una bota o una manga. Llevaría una semana de trabajo enterrarlo todo. Bajo la luz moteada de la orilla opuesta, a lomos de un ruano gigante, esperaba un hombre enfundado en armas de cuero rojo que tenían cosidas escamas esmaltadas del mismo color. No era una simple cota, como la antiguaya de Peretur. También llevaba calzas con bandas de chapa, un cuello alto de hierro y unos guanteletes con pequeñas placas cosidas en cada dedo. Hasta las botas iban chapadas. Sujeto al brazo izquierdo tenía un escudo a juego, madera recubierta de cuero rojo en el que había pintada una serpiente negra de ojos y lengua dorados. Rodeaba el borde otra serpiente, cubierta esta por una coraza de escamas que centelleaban bajo la temblorosa luz arbórea. Cuero hervido cubría el pecho, la cara y el cuello de su caballo. El hombre llevaba un enorme yelmo de guerra de hierro esmaltado de rojo, una espada de 2 manos, envainada a la izquierda de la silla de montar, y una gran lanza de caballería sujeta bajo el brazo derecho. Peretur le dio una palmadita en el hombro a Huesudo. No supo decir si era el caballo o ella quien temblaba. ¿Era esto el miedo? Otra vez sintió el aliento de Angaraz en su mejilla. El rojo es tu color. Y aquel primer beso fresco del lago del sueño. El lago era su destino. El camino hasta él era a través de este caballero. Se caló aún más el casco de guerra y de pronto deseó volver a su valle, verlo en uno de esos días preciosos bañados por el sol, cuando los no me olvides salpicaban la hierba de azul y los árboles, recién echadas sus hojas, brillaban a la luz como bronce pulido. Por un momento, el tiritar de la sombra de una hoja iluminada por el sol casi le trajo algo a la memoria, pero entonces una mosca alzó el vuelo desde la gigantesca lanza y pasó zumbando por encima del agua, y en el aire perturbado por su ala, Peretur sintió la fuerza del brazo que sujetaba aquella lanza y la rapidez con la que podría cambiar la dirección de su hierro brutal, que era tanto hoja afilada como punta. Sin otra cosa que las riendas de Huesudo en las manos, lo hizo avanzar con las rodillas. La montura del caballero rojo le sacaba 2 palmos. Huesudo no sobreviviría a un golpe en la cabeza o el cuello de uno de aquellos cascos delanteros, grandes como platos, y aquel escudo... Respiró hondo. «Soy Peretur Paladhir». Con la fuerza de sus pulmones, grandes tras años de correr por el valle, y los músculos de su vientre, su voz resonó en un aullido poderoso como el de un gran sabueso. «En nombre de Arturus Rey, habéis perdido la vida».